señor ministro, bienvenido a la AP. Muchas gracias. Quisiera empezar hablando de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. ¿Cuál es el estado actual de los contactos entre los dos gobiernos? ¿Y usted ha hablado durante este viaje con algún funcionario americano? No he tenido ningún contacto oficial, lamentablemente. Hay un retroceso en la relación bilateral. Sin embargo, se mantienen algunas áreas de cooperación, sobre todo en el ámbito de aplicación de la ley y seguridad nacional. Pero lo que define el estado actual de las relaciones es un fuerte endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que está provocando daños humanitarios y daños económicos y afectando a todas las cubanas y cubanos, a los cubanos que residen en los Estados Unidos y en otros países y a los propios ciudadanos norteamericanos debido a la prohibición de viajar a Cuba. Es lamentable, nosotros esperamos que sea una coyuntura pasajera. ¿Y para qué fin? ¿Cuáles son los objetivos, a su entender, de esta política americana? Bueno, sería útil preguntarle a la Casa Blanca o al Departamento de Estado. Es difícil comprenderlo. Hay un memorando del año de abril de 1960 que define esa política. Lleva la firma de Lester Mallory. El objetivo que define ese memorando es provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno a partir del reconocimiento de que no hay una verdadera oposición en Cuba. A mí me parece que hoy es un remanente de la Guerra Fría, es totalmente obsoleto, violatorio del derecho internacional, incluso de la Convención de Ginebra contra el crimen de genocidio, que tipifica los actos de bloqueo a Cuba como un acto de genocidio, y no es mera semántica, es decir, es el articulado de ese tratado. A mí me parece que hay también una sensación de frustración, un enfoque ideológico y una motivación política electoral que lamentablemente prevalece muchas veces cuando se mira a Cuba desde el gobierno o desde las élites políticas desde los Estados Unidos. Y vivimos una época en que parece que se confunde bastante la política exterior con la política interna o las elecciones en este país, particularmente en el estado de la Florida, cuando se trata de Cuba. Nadie esperaba un año con tantos progresos hacia Corea del Norte, por ejemplo. Incluso no se puede descartar alguna reunión con Irán, pero de Cuba no se habla en este país. Logísticamente, ¿cómo se manejan ustedes con ellos si no pueden transmitir ideas, si no pueden hablar de breakthroughs en la relación bilateral? Bueno, siempre ha habido canales de comunicación entre los dos gobiernos, y si el establishment político estadounidense quisiera avanzar con Cuba, tiene los medios perfectamente establecidos para hacerlo, incluida la existencia de embajadas en ambas capitales, cuyo normal funcionamiento ha sido lamentablemente afectado por reducciones de personal o el corte de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que afecta seriamente la reunificación familiar y los viajes de los cubanos a Estados Unidos. 600.000 estadounidenses visitaron a Cuba el año pasado, 400.000 cubanos que residen en los Estados Unidos también, y en los últimos años 1 millón de cubanos ha visitado por periodos cortos a los Estados Unidos. De manera que hay un vínculo importante entre ambos pueblos, entre numerosas instituciones. Los vínculos culturales son esenciales en la comunicación entre ambos pueblos. Persiste cooperación, como mencioné antes, en ámbitos como el de la aplicación de la justicia, la aplicación de la ley, la cooperación judicial. A pesar de una coyuntura política muy desfavorable, ha habido una intensa cooperación judicial en los últimos 2 años y medio, en que juntos hemos podido actuar contra crímenes cometidos en los Estados Unidos o en Cuba por ciudadanos estadounidenses o cubanos respectivamente. También frente
al narcotráfico, frente al crimen internacional organizado, contra el tráfico de personas. Se han realizado esfuerzos contra el terrorismo y también en el plano ambiental, que es una gran prioridad de Cuba, respecto a los mares comunes, aspectos ambientales comunes, derrames de petróleo en la zona común. Pero es muy lamentable que no haya canales de comunicación oficial y que no haya encuentros, ni siquiera para tratar asuntos que son de la mayor prioridad, no solo de Cuba, sino del gobierno de los Estados Unidos, como los asuntos migratorios, por ejemplo. Entonces, todo depende de las elecciones de 2020 para ustedes en cuanto a posibles progresos y hasta entonces... No, yo creo que no. Yo me declaro sumamente optimista, porque a mí me parece que hay una acumulación histórica, hay una tendencia histórica que es irreversible. Las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba nunca podrán ser iguales a las anteriores a diciembre de 2014. Ha habido acontecimientos esenciales, ha habido niveles de comunicación y conocimiento mutuo entre ambos pueblos que son irreversibles. De manera que es probable que haya una coyuntura política desfavorable, en particular durante el año electoral, que siempre es difícil para nosotros, siendo la Florida un estado pendular, al que se mira probablemente desde un cálculo político erróneo, si se piensa que endureciendo el bloqueo a Cuba y revirtiendo los avances bilaterales, se obtendrá mayor número de votos. A mí me parece que está demostrado que la mayoría de los cubanos que viven en la Florida apoyan el avance a la normalización de relaciones y el levantamiento del bloqueo. Y mientras más jóvenes son, el apoyo es aún mayor. De todas maneras, las coyunturas políticas siempre son efímeras. Nosotros tenemos toda la voluntad política de avanzar desde ya. Mientras más se endurezca el bloqueo y se restrinja a los norteamericanos el derecho de visitar, conocer Cuba, hablar con los cubanos, formarse su propia opinión, recibir información de primera mano, más se abrirá Cuba a las visitas de ciudadanos estadounidenses, a sus organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil. Más importante será para nosotros el desarrollo de los vínculos culturales, científicos, académicos, deportivos. Hoy yo no creo que esté en manos de ningún gobierno impedir en un mundo globalizado y entre dos países que tienen muchos aspectos culturales comunes y una larga historia común, impedir que estos vínculos aumenten o que se restrinjan los flujos de libre y verdadera información. Usted dijo en la Asamblea General que Cuba ha tenido inmodales invitaciones a que el país traicione sus principios a cambio de petróleo. Usted habló de dudosas amistades. ¿A qué refería usted? ¿De qué países vinieron estas ofertas y a cambio de qué? Bueno, cuando uno se expresa de esa manera, desde un cargo diplomático oficial, lo hace con determinadas razones. Si no hubiera sido más explícito yo en Naciones Unidas. Pero puedo decirle que sí, que en este periodo el país ha recibido muchas amenazas directas e indirectas de endurecimiento inédito del bloqueo estadounidense contra Cuba. Hemos visto listas de sanciones extremas, ¿no?, que parecerían obedecer a un estado de guerra, ¿no?, más que a la relación entre una gran potencia que está a 90 millas de las costas de una isla pequeña que cabe holgadamente en la bahía de Hudson. Pero es verdad que el último pretexto para el endurecimiento del bloqueo a Cuba ha estado relacionado con desarrollos hemisféricos o regionales. Y es cierto que se ha amenazado a Cuba con medidas aún más extremas de bloqueo si no cambia posiciones
que para nosotros son esenciales de política exterior. Y también es verdad que se nos ha ofrecido petróleo en condiciones preferenciales a cambio de hacerlo. Nosotros hemos respondido que no cambiaremos dignidad por petróleo, ¿no? Aunque explícito en cuanto a de dónde vinieron estas ofertas, que vinieron de los Estados Unidos, de terceros partidos. Aunque debo reconocer que las acciones de bloqueo más recientes de los Estados Unidos de los últimos 6 meses contra los embarques de petróleo a Cuba han sido brutales, inéditas, no convencionales, no propias de una situación de normalidad internacional, en una persecución desaforada de los transportes de combustible por vía marítima, sanciones contra las compañías transportadoras, amenazas contra los gobiernos de registro o bandera de esos buques, sanciones contra las compañías aseguradoras y reaseguradoras que nos han creado una situación de desabastecimiento muy temporal ahora a principios de septiembre. A mí me parece que la respuesta está en su propia pregunta, es decir, ¿quién podría amenazar a Cuba con el mayor endurecimiento del bloqueo norteamericano? ¿Y tiene que ver con la postura de Cuba hacia Venezuela o es una mezcla de Venezuela y socialismo en Cuba? Bueno, habría que preguntarle a los autores también de esta posición altamente ideológica, ¿no? Y muy electoralmente motivada. A mí me parece que el asunto esencial hoy es electoral, francamente, es mi impresión sincera. Sin embargo, a mí me parece que hay 2 elementos. Uno, este regreso al pasado en muchos aspectos de la política estadounidense hacia la América Latina y el Caribe, el resucitar doctrinas, por favor, que ni siquiera en otra época fueron correctas o fueron morales, o siquiera funcionaron, como la doctrina Monroe, o una atmósfera de macartismo, que parece que estamos retornando a décadas superadas históricamente por la humanidad y por la sociedad estadounidense. El hemisferio ha cambiado, América Latina y el Caribe han cambiado, se han dotado de instrumentos propios y no aceptan ser tratados como en el pasado, como el patio trasero de los Estados Unidos, ni ser amenazados con una diplomacia de cañonera, como se le llamó entonces. De manera que yo siento que sí, que efectivamente funciona como pretexto la relación de Cuba con Venezuela, que es una relación mutuamente respetuosa, basada en el derecho internacional y en la solidaridad entre 2 países latinoamericanos y en un modelo de cooperación sur-sur que es ejemplar y que Naciones Unidas promueve. Y de otra parte, también el atacar un modelo político que funciona, que es exitoso, un modelo económico y social que también funciona y es exitoso, porque ha aguantado por 6 décadas el peso de un bloqueo y de un régimen de sanciones como este, que ha costado a Cuba más de 900.000 millones de dólares acumulados al valor del oro, más de 138.000 millones a precios corrientes para una economía pequeña y una población pequeña. Pero a mí me parece que ambos son esencialmente pretextos y que tanto el enfoque de la oleada de latinoamericanos invadiendo los Estados Unidos o la presencia de decenas de miles de soldados cubanos en Venezuela. El señor Bolton constantemente ha tuiteado de la presencia de 25.000 soldados. Curiosamente, el presidente de Brasil acaba de subir esa cifra a 60.000 soldados armados en Venezuela, que es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad
ni de inteligencia. Pero el fondo del tema a mí me parece que es cortejar a los grupos más radicales e intransigentes de la Florida, aunque repito, creo que se equivocan porque alejan el voto de los cubanos y en particular de los jóvenes cubanos, y tengo la impresión de que también se trata algo de asustar a los electores norteamericanos, amenazándolos con que podría llegar un modelo socialista a los Estados Unidos.